Continuamos con nuestro evento. La verdad es que todos estos temas, esto nos pasa aquí en Chile. Como les gusta mirar hacia futuro y después ejecutar, tenemos que trabajar sobre temas que son apasionantes, pero tenemos que ir girando hacia los que siguen. Pero me dejas, como decimos en México, picado con los temas de geopolítica que estaban platicando y el futuro de la humanidad en este aspecto. Continuamos con nuestro siguiente panel, que es Economía para sostener la economía energía para sostener la economía digital. Le doy la más cordial bienvenida a Gonzalo Mardones, jefe de staff del Ministerio de Energía de Chile. Bienvenido. ¿Dónde se encuentra? ¿Por aquí? Aquí estás. Bienvenido. Gracias. También le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Ramírez Pino, presidente de IRICAM. Rodrigo, bienvenido. Eres anfitrión, pero de todas formas, en este panel, bienvenido. Francisco Fuentes, director de la Asociación Chilena de Data Centers. Ah, mira, por eso digo que aquí estás junto a mí. Y Romina Décima, coordinadora de Asuntos Regulatorios Públicos de Fiber Broadband Association. Tenemos un reto. Teníamos 35 minutos. Vamos a tratar de hacerlo en 5. No, pero sí en 20. Entonces, arrancamos con preguntas muy concretas. Traten de ser muy ejecutivos. Abro las preguntas justamente para el jefe de staff de ministerio. Vamos contigo, Romina, y acabamos con Rodrigo en esa primera ronda. La primera es, si la energía sería el principal habilitador de la generación de infraestructura digital, ¿qué decisiones estratégicas debe adoptar Chile para convertir su liderazgo en una ventaja competitiva para atraer más centros de datos, desarrollar inteligencia artificial y más inversiones de las que ya tiene en materia de tecnología y con escala global? Abrimos la ronda. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, disculpar a la ministra que por complicaciones médicas no pudo asistir. Y pasando a la pregunta, ¿cuáles decisiones tiene que tomar Chile y cuáles decisiones está tomando ya para atraer a la inversión relacionada a data center? En primer lugar, yo diría que la disponibilidad y la planificación a largo plazo. Chile, en Atacama principalmente, tenemos 3.500 kilowatts hora por metro cuadrado por año de radiación solar. Esto es el número uno en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos para aprovechar eso? Chile lo ha hecho, en primer lugar, construyendo baterías. Eh, Alcanzamos en 2026 la meta antes de 2030 con 2.000 megawatts instalados y estamos proyectando cerca de 10 gigawatts hacia 2027. Entonces, primero eso, la disponibilidad y la planificación de largo plazo. Segundo, el marco regulatorio. El año pasado se aprobó la ley marco de autorizaciones sectoriales que va a permitir bajar entre un 20 y un 70% lo que se demora un data center, por ejemplo, en ser instalado en Chile. Pasa de 25 hasta 120 días máximo para que el proyecto esté instalado. Entonces eso nos pone a la vanguardia en el mundo de lo que se demoraría un proyecto de estas características. En tercer lugar, mencionaría la resiliencia y la seguridad del suministro. Como ya dije, se avanzó en el tema de batería y almacenamiento antes de lo esperado y eso le permite al data center ocupar la energía renovable del día en la noche y cumple con las normativas internacionales y lo que se espera para un data center que funcione de manera limpia. Y como cuarto punto, para finalizar, mencionaría la coordinación institucional más la demanda. No va a existir ningún proyecto si no electrificamos la demanda, por lo tanto esa es la prioridad número uno. Y en este sentido, cabe mencionar la iniciativa que está llevando a cabo el Ministerio de Ciencia en conjunto con nuestro Ministerio de Energía para instalar un megacampus IA en la región de Antofagasta y aprovechar estos cerca de 6 gigawatts al año que se desperdician por no tener línea de transmisión y ahora estamos aprovechando este boom de las baterías para almacenar ese gran vertimiento. Por lo tanto, hay un gran potencial y estas son las decisiones que nosotros vemos que el Estado tiene que tomar para aprovechar esa nueva industria. Gracias, Francisco Fuentes. Mira, desde Chile Data Center, primero destacamos la energía renovable que tenemos en el país. Somos uno de los referentes a nivel latinoamericano, donde el 66% de nuestra materia energética viene de fuentes renovables, y eso es súper positivo. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros vemos? Un poco lo que comentaban anteriormente. Viene la inteligencia artificial y esto va a demandar mayores capacidades de energía. La red actual es una red positiva para futuros proyectos, pero tenemos que seguir robusteciendo.
esa matriz. Proyectos que pueden llegar de 100 megawatts, la pregunta es si nuestra matriz energética resiste ese tipo de proyectos. ¿Ya? Y eso es un desafío que tenemos como país, tanto a nivel público como privado, de poder seguir potenciando, obviamente, nuestra matriz que sea más robusta, más resiliente y que podamos, obviamente, aprovechar uno de nuestros mayores fuertes, que es la energía renovable. Concuerdo que también temas de regulatorio, ¿ya? Dar más certeza a inversiones extranjeras, que el proceso sea más expedito, sea más claro, no que existan tantos interlocutores, obviamente nos va a dar un plus adicional para seguir consolidándonos como un hub tecnológico para el país. Tenemos que estar orgullosos acá en Chile, que somos un hub tecnológico, pero también nos desafía a no perder ese nivel de competencia. Tenemos países como Brasil y México como referentes en la región, pero también vienen otros países avanzando rápidamente. Y no podemos perder ser atractivos para las nuevas inversiones. Las nuevas inversiones nos generan mayor empleo, mayor ingresos para la economía. También nos posiciona también a buscar nuevo talento que pueda soportar y dar operación a estas nuevas tecnologías para el país. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Romina Décima. La misma pregunta, pero un poco más enfocada a Fiber Latam, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los principales ejes de articulación entre el sector energético, conectividad para impulsar el crecimiento de la industria de la infraestructura digital? Adelante, Romina, querida. Buenos días, muchas gracias, Jorge. Bueno, nosotros desde la organización, desde la Fiber Broadband Association, trabajamos específicamente en estos ejes que conectan de alguna manera la conectividad, por un lado, y por otro lado el sector energético para poder en la región promover las inversiones en infraestructura digital. Y Chile, como bien comentaban ahora, México, Brasil, son unos de los principales hubs que están atrayendo esta infraestructura. En este sentido, los ejes principales en los cuales se están trabajando en la región tienen que ver con disponibilizar información sobre en dónde se cruza la existencia de esta infraestructura. Y Chile ya viene trabajando en esto, de hecho tiene el proyecto IDE que ya nos muestra qué infraestructura existe, cuál es, o información también socioambiental en relación a las zonas en donde existe fibra óptica, en donde existen, por ejemplo, plantas generadoras de energía renovable, plantas generadoras de energía eléctrica. Pero es importante poder avanzar en un paso hacia adelante y lo estamos trabajando ya con algunos otros gobiernos y es mostrarle a los inversores, a quienes quieren llegar al país, no solamente la existencia de infraestructura, es decir, hay una traza de fibra óptica en determinada zona, es posible que haya alguna academia cerca que pueda facilitar talento cercana a esta infraestructura también eléctrica, sino mostrar la disponibilidad y la capacidad que tiene esa infraestructura para poder responder a una posible inversión. Esto ya se está ensayando en España y en algunos otros países acá en la región, y de hecho contaban acá un caso europeo en donde ya este tipo de información se está implementando y creemos que Chile va en ese camino y es quizás el país más o mejor posicionado para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Imagínense si ya es útil para quien va a invertir en materia de data centers, identificar si cuento con fibra, si cuento con energía, poder ver si esa planta, por ejemplo, energética, puede abastecerme o tiene capacidad disponible en los próximos años o en el próximo año para poder conectar al data center que quiero de alguna manera construir, si la fibra óptica es redundante, si lo va a hacer con algún proyecto posterior. La posibilidad de que se reserven algunas capacidades son algunos ejercicios que pueden de alguna manera potenciar el lugar que Chile tiene conectando estos dos sectores, el eje energético y el eje de la conectividad. Y finalmente, algo que ya se mencionó un poco en la mesa, la cuestión de la coordinación institucional. Hay muchos corredores eléctricos regionales que están coordinados, por supuesto, por distintas organizaciones o administraciones internacionales, algunas como por ejemplo el BID, y hay otros proyectos de conectividad, por otro lado, que generan conectividad o son proyectos interoceánicos y también están coordinados por por otras administraciones. Generar mesas en donde estas administraciones regionales también puedan mostrar a la región y la
potencialidad que tiene para nuclear ambos sectores, el de energía y de conectividad, creemos que es el próximo desafío. Gracias, Romina, querida. Rodrigo, adelante. Cortito. Bueno, nosotros pensamos que ha habido una fragmentación, no solamente regulatoria, sino que también una disociación tanto del mundo de la distribución eléctrica en particular con el mundo de las telecomunicaciones. Desafortunadamente, son dos mundos que han convivido de manera aislada. Pensar el futuro de nuestro país necesariamente es pensar un ámbito donde convergen ambas industrias. Hoy día, para que ustedes sepan, solamente en la región metropolitana existen cerca de 950.000 postes eléctricos de propiedad del mercado monopólico que opera en la región metropolitana, de Enel. 950.000 postes donde pasan prácticamente todos los servicios de telecomunicaciones. Frente a ese escenario y a esa fragmentación, no hay ninguna conversación que habilite al mundo de las telecomunicaciones a sostener una visión de futuro y una visión, sobre todo en situaciones de emergencia o catástrofe, que nos permitan trabajar de manera conjunta. Tenemos un gran déficit de coordinación. Entonces, lo primero que nosotros debiéramos llamar de manera natural, y ahí la ministra Rincón lo entiende perfectamente, es facilitar la convergencia de ambos mundos, de ambas industrias, de ambas economías. Porque hasta como lo estamos llevando hoy día, no vamos a ser capaces de resolver el problema de la vinculación del mundo de la energía con el mundo digital. Por eso la pregunta del panel, ¿no? La pregunta del panel es básicamente en esta nueva posición que tiene el país, ante la pregunta de la energía. ¿Cuánta energía necesita nuestro país para sostener la economía digital? Y a eso yo le sumaría varias cosas. La primera, la voy a resumir en tres, la verdad. Tenemos que planificar conjuntamente la infraestructura energética con la infraestructura digital. Esa planificación hoy día no existe. No es posible que nosotros se piense de manera energética dónde disponibilizar más capacidad sin que el mundo digital esté convergiendo y discutiendo sobre el mismo nivel de la conversación, ¿no? Hoy día son conversaciones distintas y muchas veces disidentes. Hay que garantizar a todo evento la energía fuerte, continua y resiliente. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de que es necesario tener una participación más activa con el mundo de la energía, no tiene que ver con un modelo para reducir costos, que voy a decirlo en simple para que ustedes sepan el tema del cliente único, el cliente principal. Hoy día ambos sectores son de importancia vital, tanto el mundo de las telecomunicaciones como el mundo de la energía. Ambos están dentro de la noción de criticidad, por tanto, ambos sectores están dentro de lo que podríamos denominar, y de la discusión legislativa que se está dando hoy día sobre la infraestructura crítica. Nosotros le hemos pedido a la autoridad, y le hemos pedido también al Ministerio del Interior, que en esta conversación y en este ámbito regulatorio incorpore al mundo de las telecomunicaciones dentro de la infraestructura crítica, no para abaratar costos, sino precisamente para darle más resiliencia a la infraestructura, para facilitar la reposición de los servicios y asegurar la seguridad energética a todo evento. Gracias, Rodrigo. Como ya sé que si les digo que tienen 1 minuto para responder, no lo van a cumplir, les voy a dar 1,5 minutos. Es más sensato. Entonces, la segunda pregunta es ¿cómo pueden converger el sector energético, la industria de las telecomunicaciones, los operadores de infraestructura digital y las autoridades para construir un modelo que garantice crecimiento sostenible, seguridad energética y el liderazgo de Chile como Data Hub líder de las Américas? Adelante, Gonzalo. Sí, gracias. Ahí me tomo de la última parte de la respuesta de Rodrigo. Creo que la coordinación interinstitucional es fundamental. Esto ya lo estamos haciendo como gobierno en la última emergencia climática que vivió Chile la semana pasada, que terminó. Coordinamos la institucionalidad de telecomunicaciones a través de la Subtel y el Ministerio de Energía. Estábamos en permanente coordinación para saber qué líneas se habían caído para reponer las estaciones de telecomunicación que eran necesarias. Por lo tanto, ahí coincido con el punto de Rodrigo y que otros también tomaron. En cuanto a qué temas tienen que converger para que energía y telecomunicaciones puedan tener una relación más fluida, vuelvo al tema del almacenamiento. Chile tiene un potencial único en ese sentido. Después de Estados Unidos, incluso antes que Canadá, Chile está líder en instalación de almacenamiento. Son cerca de 2.000 mega instalados
y estamos proyectando 10 gigas, claro, bien digo, 10 gigas. Y esto es fundamental para cumplir con la demanda de los data centers. Los data centers necesitan energía constantemente, 24 horas, latencia, por cierto, en materia de telecomunicaciones, pero la energía es el habilitante para que los data centers se instalen, está clarísimo. Y a un precio que sea competitivo. Eso lo tenemos en el norte del país, por lo tanto está asegurado. Ahí yo iría a qué otros temas tienen que converger. Ya lo dijimos, las instituciones, energía y telecomunicaciones. También la transmisión. El sueño de la única línea de transmisión sería ideal, como en otros países, como en España, que se planifica de una sola vez las líneas de telecomunicación y las líneas eléctricas. Ahí es donde tenemos que mirar y avanzar. Y eso pasa por cambios regulatorios, reestructuraciones, entre otros. Mencionar que Chile está cerca de los ejemplos internacionales que ya han adoptado la nueva industria de los data centers y de la inteligencia artificial, como los países nórdicos que instalaron esto del Node Pole, que sea un imán para atraer a las empresas tecnológicas. Y Chile tiene los 4 pilares que mencioné en la respuesta anterior: energía barata, institucionalidad estable, entre otros. Y que no nos pase como en otros países, por ejemplo en Irlanda, que el consumo de data center superó el 20% del consumo nacional y tuvieron que poner pausa a ese desarrollo. No tenemos que caer en eso, sino que planificar adecuadamente eh, este desarrollo de la nueva industria. Gracias, Gonzalo. Francisco. Quiero ir a casos concretos para poder aterrizar un poco la conversación y quiero conectar con lo que comentó Rodrigo también. Tenemos energía, que es un tema que ya sabemos, pero un data center o para nuestros inversionistas que llegan a Chile, ¿qué nos piden a nosotros los que somos operadores de data center? ¿Ya? Que el centro de datos no solamente tenga energía, sino que esté hiperconectado. ¿Ya? ¿Por qué Santiago? Porque Santiago tiene una red hiperconectada de alta capacidad. Llegan los cables submarinos. Recuerden que en Chile aterrizan 4 cables submarinos que entran por la quinta región. Pero tenemos también un desafío de cómo explotar, como decía Gonzalo, el norte. Cómo poder instalar data center en el norte con también redes robustas, de alta velocidad y con diversidad. Porque un data center sin conectividad no sirve absolutamente para nada. ¿Ya? Tema de sostenibilidad, que no hemos conversado acá. Súper relevante para el desarrollo del país y para seguir siendo competitivo. Los data centers que están actualmente operando en Chile vienen con esas normas. Somos, ¿cómo decirlo?, amigables con el medio ambiente, eficiente en energía, eficiente en el uso del agua. A veces hay mucho desconocimiento de cómo opera un data center. Responsabilidad también depende de nosotros mismos, de no darla a conocer. Pero hay que saber que hay muchos data centers que en el tema de climatización, el uso del agua llega casi prácticamente a cero para ciertas soluciones. Entonces, seguir en esa línea de sostenibilidad. Y en el marco regulatorio, dar también certeza, ser expedito. Si llega un proyecto grande de un inversionista que quiere ver a Chile o está buscando desplegar sus operaciones dentro de Latinoamérica, no es lo mismo dar una certeza con un plazo determinado que hacer un estudio de prefactibilidad que puede demorar años, donde finalmente el caso de negocio se nos va de las manos y finalmente prefieren tomar las decisiones en otros países. Esas son cosas que tenemos que cuidar acá en Chile. Yo estoy de acuerdo, tenemos una base ya bien implementada, pero tenemos que perfeccionar ciertos procesos para que sigamos siendo más competitivos que otros países de la región. Muchas gracias, Francisco. Romina, querida, adelante. Bueno, quería cerrar simplemente hablando un poco de las oportunidades y desafíos que vemos en Chile como hub digital. Las oportunidades no las voy a repetir porque creo que todos las conocemos acá en materia de energía y también en materia de fibra óptica de conectividad. Sí, en algunos desafíos para la consolidación de Chile como referente en materia digital y como hub también para la atracción de data centers y de infraestructura digital en general. Como bien estuvimos tratando ya acá, la región metropolitana tiene una gran cantidad de data centers, perdón, y el Plan Nacional de Data Centers está tratando de generar otros polos en el norte, en el sur del país, en Atacama, en Magallanes, también porque hay muchísima energía renovable en estas zonas.
volvemos a repetir y un poco también como ya mencionaron algunos panelistas, es muy importante acompañar a estas zonas con conectividad, pero no conectividad en más cantidad de fibra óptica, sino aumentar los puntos de interconexión, asegurar la resiliencia de las redes en esas zonas y crear nuevos nodos que permitan atender a estas zonas en materia de conectividad. Naturalmente, la conectividad o las inversiones en conectividad no se hacen en zonas en donde prolifera la energía simple, imagínense, perdón, la energía renovable. Imagínense simplemente, digo, si hay que invertir en materia de fibra óptica, se invierte en alguna zona poblada, llana, donde ya hay infraestructura. No es el lugar en donde se colocan los paneles solares, la energía eólica y demás. Por lo tanto, llevar deliberadamente conectividad a esas zonas y descomprimir la zona de Santiago puede ser uno de los retos más importantes en los próximos años. Gracias, Romina. Rodrigo, te toca cerrar. Adelante. Cortito. Antes, nuestra industria, cuando abordaba los temas de energía y sostenibilidad, generalmente se lo endosaba o lo asumía la gerencia dedicada al tema y básicamente su representación era un tema de responsabilidad social empresarial. Tú hablabas del mundo de telecomunicaciones y abordabas el tema de la sostenibilidad y el mundo de la energía, estaba radicado en ese ámbito de la empresa. Hoy es parte del core de la empresa. Hoy día dejó de ser el tema ya marginal, ni solamente en temas de responsabilidad social, sino que ahora cuando hablas de energía, hablas del negocio de telecomunicaciones. Y eso también ha sido un cambio sustancial de paradigma. Está Copelec acá, que prontamente va a inaugurar una granja de data center en la región más rural del país, la región de Ñuble, la más pobre, la más agrícola y la más desconectada del país. Se van a mandar una granja de data center. Tal como decía Gonzalo, yo creo que hay una cosa central y 4 instrumentos, ¿no? Lo primero, el modelo de gobernanza, que debe reunir al Ministerio de Energía, al Ministerio de Ciencia, a la Subtel, a la Comisión Nacional de Energía, al Coordinador Eléctrico, a las autoridades ambientales territoriales, a los generadores, transmisores, distribuidores eléctricos, junto a los operadores y proveedores de infraestructura digital. Yo creo que si logramos avanzar en un modelo de gobernanza en donde podamos definir una hoja de ruta o una mesa de conversación que defina, que responda a la pregunta del panel, ¿qué energía Chile necesita para sostener su economía digital? Yo creo que eso sería un golazo. Si podríamos concluir de esta jornada el poder avanzar en una definición de ese tipo. Y eso va acompañado a nuestra manera de ver de 4 instrumentos. Una planificación integrada de oferta y demanda entre los proyectos digitales y los proyectos de telecomunicaciones y los proyectos energéticos. Segundo, corredores estratégicos de infraestructura. Chile podría identificar zonas especialmente habilitadas para centros de datos y actividades de inteligencia artificial, combinando electricidad renovable, transmisión, fibra, terrenos adecuados, disponibilidad hídrica, responsable, sistema de almacenamiento y procesamiento de autorización coordinada. Un tercer instrumento, acuerdos exigentes de sostenibilidad. El crecimiento de la industria debe incorporar eficiencia energética, sistema de enfriamiento responsable, medición transparente del consumo de agua, reutilización de calor cuando sea técnicamente posible. Cuarto, un estatuto de resiliencia para la infraestructura digital crítica. Este debiera establecer mecanismos especiales de suministro, respaldo, almacenamiento, protocolos de emergencia, priorización de la reposición y coordinación directa entre las empresas eléctricas y las empresas de telecomunicaciones. Gonzalo, Francisco, Romina y a Rodrigo, démosles un gran aplauso. Extraordinario panel.